todos los oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Hola Julia, una semana más empezamos la aventura radiofónica en la que siempre aprendemos nuevas cosas con cada uno de nuestros invitados. Invitados que, como siempre, tienen cosas muy interesantes que contarnos. Venga, pues ¿quién nos visita hoy? Cuéntanos. Pues fíjate, hoy nos van a acompañar David Morán, que está en el estudio, que acaba de llegar con la lengua fuera, pero Hola, ha llegado. Hola David. Y Adriano Bañuelos, que está en Londres. Hola Adriano, Julia. ¿cómo estás? ¿Qué tal Muy bien, por la capital del Támesis? ¿Bien? Bien, helados hoy. Esta mañana hemos amanecido congelados. No me digas, pues aquí hace un calor tremendo. Sí, ingenieros los dos de telecomunicaciones y los dos de COP, de CO2 panel, para hablarnos del dióxido de carbono, de su relación con los contagios por la COVID y de los sistemas de detección de este asesino silencioso que fabrican. Y desde Líbano nos va a acompañar África de Robert, gran periodista, que nos va a sorprender con temas increíbles y muy interesantes que pasan en el Oriente Próximo. Pues como hacemos siempre, empezamos recordando a nuestros oyentes que Diario Salir Anoche Tuve un Sueño nace de la colaboración de Diario Salir de Diario Salir y de Anoche Tuve un Sueño, dos revistas con estilos y contenidos diferentes, pero con un objetivo común: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad y la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño. Julia, te hago la pregunta de rutina, salvo cuando estoy rebelde sin causa. ¿Estás preparada? Estoy preparadísima, lista a fuego. Pues vamos a hablar ahora del CO2 o dióxido de carbono, un gas producido por los seres vivos al respirar, un amiguito letal en altas concentraciones que está muy presente en nuestras vidas, a veces más de lo que quisiéramos. Existe una relación directa entre la cantidad de partículas de CO2 en el ambiente, poco o mal ventilado, y la probabilidad de contagiarnos de enfermedades por la existencia de patógenos, virus y bacterias en ese ambiente. El nivel de CO2 es, por tanto, un excelente indicador de la salubridad del aire de un recinto. Pero quienes saben realmente de esto son David Morán, que ya lo presentaba Julia al inicio, ingeniero de telecomunicaciones, y Adriano Bañuelos, que está en Londres, de CO2 Panel, una empresa compuesta por un equipo de ingenieros españoles que llevan más de 15 años desarrollando sistemas tanto de software como de hardware para cubrir distintos tipos de necesidades. Hola David Morán. Hola Adriano Bañuelos. Muy buenas. Bienvenidos a Diario Salir Anoche Tuve un Sueño. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, un placer teneros por aquí, a los dos. Os voy a empezar a preguntar cositas, porque yo de esto la verdad es que tengo que confesar que entiendo bastante poco, o sea, ni papa. Uno de esos equipos de los que hablaba Fernando es un... Perdona, me están diciendo, ¿te puedes acercar un poquito al micro? Ahí. Acércatelo a ti. Quiérelo. Ahí está bien. Ahí está mejor, sí. Vale, Muchas mejor. gracias. Gracias, Borja. Bueno, lo que os comentaba, que uno de estos equipos es un detector de uso y precisión industrial pensado para conocer los niveles de CO2 en el ámbito de la restauración, centros de ocio, aulas, salas de reuniones o estancias donde sea conveniente vigilar el nivel de CO2. Sí, correcto. Todo esto empezó un día, estábamos en una terraza, pues en octubre, noviembre, en una terraza de un bar, y entonces hacía algo de fresco y queríamos entrar en el restaurante, ¿no? Como en Londres. Como en Londres. Y queríamos entrar al restaurante, pero ya habíamos empezado a escuchar al respecto de que la transmisión del COVID principalmente pues es por aerosoles, y al final el COVID pues es ese bicho, ¿no?, que viaja suspendida en otras partículas que puedan estar en el aire, y el CO2 pues es uno de esos partículas por las que se puede transmitir, ¿no? Y entonces empezamos a pensar en que debería haber un sistema en los bares o en los restaurantes que permitiera dar una garantía al público para que entiendan que eso está bien ventilado y que se puede ir con seguridad, ¿no? Y ahí fue como nació un poco todo este sueño de CO2 Panel. Muy bien, pues antes de entrar en CO2 Panel queremos saber por qué es tan importante el control de CO2 en espacios cerrados donde se reúnen esas personas que comen, estudian o se divierten. Lo estabas apuntando, sí, que se transporta... Claro, el COVID principalmente se transmite por aerosoles, ¿no? Nosotros no somos ni médicos ni científicos, ¿no? Pero sí que hemos leído bastante al respecto, perdón, que me acerco ya al micro, y lo que sí que sabemos, ¿no?, es que al final la transmisión por aerosoles es una vía de las más potentes por las que el COVID se transmite,
y cuantas más personas hay respirando en un recinto, mayor es el volumen de aerosoles, mayor es el volumen de aire respirado. Al final, el hecho de que haya mucho CO2 en un entorno significa que hay aire que ya ha respirado otra persona. Ese aire que ya respira otra persona, evidentemente, pues esa persona tiene COVID, pues lo estamos respirando y las probabilidades de contagiarnos pues son altas, ¿no? Adriano, Sí. esta va para ti. Vale. Podemos decir entonces que es vital que todas las personas que compartan un determinado espacio, como decía David, conozcan, ¿no?, que es peligroso porque, bueno, peligroso, que pueden contraer el virus y el virus está en el ambiente, ¿no? Conozcan estas personas que en cada momento, si es seguro o necesita ser ventilado el espacio donde están. Es fundamental. Hoy, por ejemplo, salía que el CDC, que es el Centro de Infecciones Infecciosas de Estados Unidos, decía que la transmisión, por ejemplo, por superficies, que es lo que hasta ahora hemos todos estado locos limpiando, es de 1 entre 1000 la probabilidad de cogerlo, que realmente no es el principal foco de infección, que el principal foco de infección no son las superficies. Y está habiendo desde los últimos 3 meses un gran giro hacia la ventilación. Así que la ventilación es fundamental. La entrada de aire nuevo es lo que realmente extrae el aire ya respirado, como decía David, por otras personas, y entonces podemos estar respirando aire que no ha sido respirado. Entonces, la función fundamental de los medidores de CO2 es controlar ese aire. Y dependemos muchas veces de si el día es ventoso y tienes una ventana, es suficiente. Si el día no es ventoso y hay calma chicha, por decirlo así, entonces no es suficiente. El número de personas, la actividad que están haciendo dentro. Entonces, todo eso no se puede regular de otra forma que no es midiendo ese CO2. Claro, además en el entorno, si el agua, por ejemplo, alguien me decía un día, dice, claro, que si el agua está turbia, si esta botella que tenemos aquí delante, el agua estuviera turbia, yo no me la bebería. Pero yo no tengo la capacidad de ver el ambiente turbio, Claro. ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener un indicador, como es un medidor de CO2, que nos diga si el ambiente es seguro o si simplemente hay que ventilar, ¿no? Lo que pasa es que podéis controlar esos ambientes para que resulten seguros. Luego nos contaréis cómo lo hacéis. Pero una cosa es tener una medición y otra que luego en los sitios donde esas mediciones puedan ser altas en CO2 pongan el remedio. Claro. ¿Cómo se puede hacer esto? Sí, a ver, esto está siendo muy curioso, ¿no? Porque estamos llegando a muchos sitios donde a veces el dueño del local lo que nos dice es, pónmelo un poco a prueba, no sea que me salga muy alto y tenga que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, al final todo el mundo que lo está poniendo, realmente hasta lo que nos estamos encontrando es que la gente está siendo muy responsable. Todo el mundo que lo pone lo coloca además el aparato en sitios en los cuales la medición va a ser una medición buena. El aparato no se puede poner en cualquier sitio porque el CO2 es un gas que pesa, por tanto tiende a bajar. Hay que colocar el medidor en una zona que sea realmente representativa. Y luego, pues en el caso de que el local esté mal ventilado y una ventilación natural, simplemente abrir ventanas o puertas, no sea suficiente, pues hay que recurrir a sistemas mecánicos de renovación de aire, ¿no? Donde lo que se hace es meter aire limpio del exterior y sacar el aire, desalojar aire que está en el interior. Se puede hacer con sistemas muy baratos y muy sencillos, como son ventiladores en ventanas, o con sistemas más complejos que normalmente todos los grandes centros comerciales están dotados, ¿no?, de estos sistemas. Algunos lo que pasa es que los encienden más, otros encienden menos, porque daros cuenta de que meter aire de la calle pues es una pérdida de energía importante, ¿no? Si estamos con aire acondicionado a 18 grados y fuera el aire está a 35, pues todo el aire que metamos caliente pues es energía que el edificio está perdiendo, ¿no? Entonces está un poco ahí esa lucha entre renovación de aire y sostenibilidad energética. Y el aparato lo que viene a hacer es un poco a garantizar que estamos trabajando en el rango óptimo, ¿no? Que no ventilamos más de lo necesario, pero que ventilamos lo suficiente para que los clientes que estén en un establecimiento pues lo estén de forma segura. ¿Y cómo funciona esto? O sea, a mí me vendes este aparato y me dices, oye, Julia, para ver cómo funciona, si lo ponemos aquí en el estudio, donde sea, ¿cómo se...? Pues es muy fácil. Mira, medidores hay varios tipos, ¿no? Hasta que nosotros irrumpimos un poco en escena, lo que había era mucho medidor de mano. Eran medidores que la gente transportaba en su bolso y lo miraba, lo ponía. Esos medidores están bien como para un uso personal, pero no están bien como para ser parte de la infraestructura de un edificio. Lo que hace falta es un aparato que pueda estar instalado 24 horas al día en un local y esté constantemente dando mediciones. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Simplemente tienes que enchufarlo a la red eléctrica, darle, en el caso de nuestro aparato, darle red wifi, decirle a qué wifi se tiene que conectar, y el aparato está constantemente midiendo y cada 5 minutos va a enviar la medición que ha hecho de CO2 a la nube, a nuestro servidor. Y después, en el panel de control,
pues tú puedes evaluar realmente cuál ha sido la tendencia, si está subiendo, si está muy alto, si no está muy alto. Y además de eso, el propio aparato tiene tanto una luz como un zumbador, un aparato que suena, un pitido, que lo que hace es avisarte cuando se supera un cierto umbral de que hay que ventilar, ¿no? El CSIC elaboró una guía con recomendaciones y la importancia de medir el nivel de CO2 en las aulas para garantizar la seguridad de las personas, y vosotros habéis diseñado el CO2 Panel siguiendo las recomendaciones de este informe para diseño y desarrollo del producto, ¿no? La pregunta va de Londres, venga. Sí, pues efectivamente, una de los motivos, de las razones por desarrollar un aparato lo más affordable, o sea, lo más barato y asequible posible, es poder llegar a los colegios. Los colegios tienen un presupuesto muy, muy ajustado y se buscaba crear algo que pudiese ser de utilidad para los colegios. Entonces, la razón para el PI, que es el aparato que tenemos que tiene una luz que indica y mide, es basándose en esas recomendaciones y de forma que pueda usarse para dar seguridad en las aulas, se creó específicamente ese producto. Como decía David, mide, pasa toda esa información a un servidor, de forma que los profesores pueden estar viendo, o los directores de los colegios pueden estar viendo esa información, ver cómo mejorar esa ventilación. Por ejemplo, leía hace un par de semanas una profesora diciendo que cada vez que traigo a los alumnos del patio se dispara el CO2. Y lo veo en otras aulas. Entonces, de forma que ya viendo esos gráficos, puedes, antes de que vuelvan los niños del patio, por ejemplo, los mantienen 5 minutos tranquilos antes de meterlos dentro de la clase, para que no respiren de forma tan vigorosa. Ese tipo de cosas con un medidor de mano pues es más complicado. Tú no puedes entrar a una clase y luego salir. Entonces, por eso, diciendo, con las recomendaciones que hay, un aparato que realmente dé toda esa información, y además, como últimamente lo están haciendo en los colegios que lo están instalando, cogen esa información y la hacen accesible a los padres. Siendo un padre que al final muchos de estos medidores han sido comprados por AMPAs y por asociaciones de padres y madres que lo que querían es ayudar a los colegios, porque los colegios tienen presupuestos muy, muy ajustados, y eso es algo que sabemos todos. De forma que ahora, por ejemplo, esos padres pueden acceder a esa información y dicen, es que en el colegio en el que van mis hijos, que al final yo tengo hijos también, todos, muchos de nosotros tenemos hijos, queremos estar seguros de que están en el mejor ambiente posible y siguiendo la educación, que es muy importante. Sí, además, Adriano, es importante, ¿no? Porque ya tampoco tienen que estar con el abrigo en clase, ¿no? Exacto. O sea, porque claro, es que, claro, o sea, se acatarraban, igual no cogían el COVID, pero cogían unos gripados de AUPA. Sí, en el colegio de mi hijo, por ejemplo, decían, no, vamos a, como están las ventanas abiertas, los niños tenían frío y acaban todos los niños apelotonados en una esquina, claro, entonces, sin distancias, o sea, no peor el remedio con la enfermedad. Dice, no, vamos a abrir las ventanas, como no sabemos cuántos, las abrimos a tope, están helados de frío y acaban todos los niños en una esquina juntos, lejos de la ventana. Pues eso no es el objetivo. El objetivo es saber cuánto tienes que abrir la ventana. Otros profesores comentaban por Twitter hace un mes, dicen, no, es que ahora ya sé que con abrir la ventana un palmo es suficiente para lo que es el régimen normal. Eso no lo sabes si no tienes un aparato constantemente ahí midiendo y analizas un poco, que eso es cuestión de entender un poco cómo la ventilación funciona en ese aula. Además es importante, como decía David, el tema de los LEDs, que es progresivo, es decir, tiene 3 luces y entonces cuando coge la luz, se enciende la luz intermedia, pues ya no hace falta que esperes al último momento, ya puedes abrir, ventilar, ver que esa luz baja, ¿no? Se pone en verde y entonces cerrar de nuevo, ¿no? O por lo menos dejarlo con ese palmo que dices. Sí, lo que recomiendan efectivamente es dejarlo con ese palmo. O sea, no se recomienda hacer ventilo, cierro, sino la gracia está en buscar la ventilación mínima necesaria para que el nivel esté siempre en verde, es lo que se persigue. Qué bien. Pues además de medir CO2, ¿facilita otras mediciones? Bueno, tenemos también medición de temperatura, pero he de decir que lo que nuestros clientes principalmente demandan y lo que se fijan cuando compran el dispositivo es CO2. Claro. Porque es lo que más les interesa ahora. Claro. El momento. Sí. Luego Además, les interesarán también otras cosas. Comentabas antes que esos niveles de CO2 se reciben avisos en el móvil y que desde el mismo móvil tú puedes
definir las alertas que quieres, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos muy frikis, ¿no? Entonces hemos desarrollado un montón de cosas que realmente es muy triste porque nadie usa, o casi nadie usa, pero están ahí. Entonces el aparato está concebido te permite de manera muy sencilla, tú le pones un nivel de CO2 y te puede mandar un email, ¿no? Pero es compatible con una cosa que se llama IFTTT, que es un protocolo que hay en Internet, que no voy a aburrir ahora mucho contándolo, pero que básicamente es que el aparato nuestro está diseñado y preparado para conectarse con Internet de las cosas. Es decir, puede hablar con cualquier equipo que sea compatible con Internet de las cosas. ¿Qué equipos son compatibles con Internet de las cosas? Cualquier aparato de estos que compramos en Amazon que es compatible con Alexa o con Google Home es compatible con nuestro aparato. Es decir, imaginemos que tenemos un relé domótico de estos que se compran en Amazon que nos permite encender o apagar una luz que tenemos, ¿no? Y lo encendemos o apagamos con el móvil. Pues el Pi, por ejemplo, podría accionar una luz roja, ¿no? En el momento en el que suba el nivel de CO2, o podría encender un enchufe al que tengamos conectado un ventilador. De hecho, tenemos en el blog un desarrollo de un sistema de ventilación ultra low cost basado en ventiladores que se encienden con estos enchufes que van pilotados con que el Pi le dice, oye, ha subido el CO2 al nivel que me han marcado, enciende este enchufe y este enchufe, que son los ventiladores que van a meter y sacar aire, ¿no? Porque siempre tuvimos en la cabeza que los coles tuvieran una alternativa muy sencilla y que pudieran crear un sistema muy sencillo de ventilación con una inversión muy, muy baja. Vale, sí, yo soy... en la página web es lo que lo decía, hay un DIY, un hazlo tú mismo, sistema tremendamente asequible, además dando un link de dónde te tienes que comprar un relé domótico, dónde tienes que hacerlo, cómo se programa, copia este código literalmente si lo necesitas, para que un colegio en un presupuesto ínfimo pudiese montar un sistema si lo necesitase, porque en el comedor, por ejemplo, que es uno de los sitios donde mayor riesgo hay, los comedores, donde hay pues más griterío, más movimiento y la ventilación muchas veces es un poquito más escasa, para montar en un comedor un sistema por un presupuesto de risa, nada de miles de euros como algún colegio puede estar pensando y tiene miedo de implementarlo, sino cosas muy asequibles. ¿Cuál es el precio? Ay, perdona, que te corto. Iba a hacer una pregunta trampa. Yo soy un usuario de un restaurante, llego al restaurante y me gustaría saber si está en los límites del CO2. Yo de alguna forma, sin tener que mirar la luz, ¿puedo saber los límites en los que está en CO2 ese sitio, ese local? Sí, mira, justo estamos ahora trabajando en eso, porque nos hemos centrado hasta ahora bastante en los coles, que son los que han comprado muchas unidades, ¿no? Y los coles al final tienen una necesidad muy concreta y es que ellos no quieren que los niños tampoco estén pendientes del número, porque los niños están para ir para aprender, no tienen que distraerse, ¿no? Entonces los coles se han centrado en tener ellos la información, en designar un responsable COVID del centro que estuviera pendiente de que todas las aulas tuvieran un nivel de CO2 bueno, ¿no? Que no estuviera por encima de lo normal. Por eso es tan importante que la información esté centralizada en un panel y no haya 50 medidores de mano. Y en los coles lo han resuelto así, con el aparato en la pared que el maestro ve que se pone amarillo, oye, abre las ventanas, y con un responsable COVID viendo todas las aulas y tal, viendo que todo está ok, eso les ha servido. Ahora el siguiente paso es llegar a los restaurantes y en general a las oficinas o los locales donde hay público. Ahí lo que buscamos es que el gerente del sitio tenga una buena información, por eso lo que le damos es un panel de control donde él tiene toda la información de todos los sensores que tiene en sus salas, pero ellos también quieren, los dueños de estos locales, y nosotros también queremos como visitantes, ¿no? Como clientes de estos restaurantes, usuarios, que realmente la información esté a disposición del público. Entonces lo que hemos diseñado es un sistema que en una pantalla de televisión o en una pantalla tipo como de LEDs que sale un texto, el usuario pueda ver esa información. Entonces los bares lo están montando justo al lado de donde colocan el alcohol, para que te limpien las manos. Muchos restaurantes ya están empezando a colocar ahí nuestro monitor de CO2 para que el que viene, el visitante, vea que realmente el nivel de CO2 es bajo, ¿no? Y también se puede colocar, supongo, no sé, en cines, en teatros, también, sí, en yo qué sé, en museos. Cualquier sitio que esté confinado, gimnasios, el gimnasio sería fundamental. Date cuenta que en gimnasio la emisión de aerosol, yo me llevo las manos a la cabeza cuando hay estas estadísticas. No, solamente el 3% de no sé qué es en no sé qué sitio. Digo, pero es imposible saberlo, pero... Sí, además Adriano apuntaba una cosa que no se nos había ocurrido, y es que los niños suben del patio como locos después de haber corrido y tal, y aumenta el nivel de CO2. Luego en un gimnasio eso tiene que multiplicarse por bastante, ¿no? Sí, exactamente. Justo además, da un poco, pero contacto hace un mes con algún gimnasio y claro, desgraciadamente como no hay
recomendaciones oficiales por parte del gobierno y demás, la respuesta es: lo siento, pero no vamos a implementar cosas. Aunque es un sitio en lo que, por ejemplo, salía hace en Estados Unidos un artículo hablando de un contagio que había habido en unas clases de spinning. Yo he hecho clases de spinning, muchos de nosotros habremos entrado en algún gimnasio. Mi madre es una forofa de las clases de spinning y claro, realmente hay cosas que tú no puedes controlar. Da igual que lleves una máscara o lleves un traje de buzo. Si el ambiente está que lo puedes cortar con una navaja, es que van mal las cosas. Es increíble, ¿no? Ibas a preguntar algo antes que te he cortado. Pues sí, iba a preguntar el precio, que Sí. hablábamos tanto de tal y yo estaba emocionada cuando decía Adriano, pues es muy asequible. ¿Qué significa eso? A ver, cuéntanos, que lo oigan nuestros oyentes. Nada, bueno, pues es muy barato realmente, como dice Adriana, ¿no? Son 129 euros con IVA incluido lo que es cada dispositivo. Y bueno, pues hay locales o hay sitios en los cuales con un dispositivo es suficiente para esa medición, y hay otros locales en los cuales pues es necesario instalar, pues depende, 2, 3, depende de las salas. Ayudamos también a los restaurantes, a las oficinas, a los sitios a elegir dónde los tienen que instalar. A veces nos mandan el plano y les decimos, pues mira, coloca 3, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y ese es el precio que tiene, 129 por unidad con IVA incluido. Pues me parece muy asequible. Pues sí. He leído que es un dispositivo IoT con función Data Logger, pero me he quedado igual que si hubiera intentado leer el Quijote en chino. ¿Qué significan estos conceptos de dispositivo IoT o función Data Logger? Sí, mira, lo que quiere representar eso, claro, todas esas siglas, ¿no? Como te decía antes, que son muy frikis, todas esas siglas van enfocadas a atacar a alguien que busque eso, ¿no? Porque realmente le resulta importante. Hay gente que lo que quiere no es consumir la información metiéndose en nuestro panel de control. Hay gente que tiene un restaurante, que tiene una página web chulísima y quiere dar al público que se mete en su página web la información del nivel de CO2 que tiene su local, para que cuando van a hacer la reserva o cuando van a ver el restaurante puedan ver en su página web ese valor. Entonces nosotros tenemos implementadas una serie de funciones para que cualquier restaurante pueda integrarse contra nuestro servidor y sacar el dato de CO2 que tienen en cualquier sitio, de manera muy sencilla. Bueno, un restaurante se lo puede pagar, pero en colegios... ¿Conoce el Gobierno, el Ministerio de Sanidad vuestro proyecto? ¿Le interesa? ¿Os apoya de alguna forma? Nosotros, la verdad es que somos bastante pequeños, ¿eh? Somos frikis y bastante piojillos, en el sentido de que pues, nos juntamos un día a montar esto, nos estamos dando a conocer ahora también, gracias también a la gente que lo está poniendo, lo está probando, y la propia gente, la propia comunidad de usuarios en Twitter nos está ayudando mucho a que se nos conozca. Y bueno... los coles principalmente lo están haciendo por su propia a músculo de ellos, y principalmente muchas veces de los AMPAs. Los propios AMPAs están poniendo 2-3 euros cada padre y los están comprando prácticamente ellos porque no tienen prácticamente financiación. Sí, porque no es una gran cantidad, pero si hay que poner uno por aula, pues al final eso se va multiplicando. Un cole puede colocar al final pues 10, 15, 20, tenemos centros que tienen 30 y al final eso, claro, es un desembolso importante para ellos. Pues estamos ya terminando porque nos queda nada, 2 minutillos. Adriano, ¿dónde podemos encontrar CO2 Panel? Pues CO2 Panel lo podéis encontrar en la página web en co2panel.com en España, también en co2panel.co.uk en UK, y últimamente estamos contactando también a través de compañeros y gente para moverlo en otros países de la Unión Europea. David también puedo comentar que tiene bastante gente interesada por México y algunos otros países de Sudamérica. Yo espero que la gente empiece poco a poco a concienciarse de la importancia y al final como clientes lo demanden. Cuando yo voy a un gimnasio o un restaurante, demandar que esa información la quieres, porque es al final lo que... Es vital. Vital, sí, vital. Señor. ¿Quieres añadir alguna cosa más tú, David? No, nada más, que un placer haber estado hoy con vosotros y poder debatir, ¿no?, al respecto de este tema. El placer es nuestro, y yo voy a hacer una puntualización, y es que si se pueden gastar 53 millones en salvar una compañía aérea que no tiene mucho futuro,
pues el gobierno podía escuchar esto y aportar algo para que los colegios puedan dotarse de estos aparatos. Fíjate, yo pido incluso algo menos, y es que se dejen un poco de trato pandémico, de tanta limpieza, por ejemplo, de máquinas en gimnasios o tantas cosas que realmente no son efectivas y lo saben, y realmente inviertan o apunten o ayuden a la gente a entender dónde está el problema para que se puedan proteger bien, ya sea con medidor o sin medidor, pero que se protejan bien. Ya, pues nada, apuntamos, lo decimos, ¿no? Y que la gente eso iba a decir, ¿no? Vamos a repetirlo, www.co2panel.shop, ¿no? Sí, .com. .com. Vale. Las dos se redirigen al mismo dominio. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Adriano. Cuídate del frío, abrígate bien. Y nada, un placer haberos tenido por aquí y por habernos explicado un poquito más qué es este CO2 panel. Y bueno, y que invitamos a los oyentes que bueno, que si pueden, que lo compren. Pues sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Un saludo. Cuidaos mucho. Un placer. Chao. Damos ahora la bienvenida a Diario Salir Noche. Anoche tuve un sueño a nuestra siguiente invitada, África de Robert, que está bastante lejos, en Líbano. Hola, África. Muy buenos días, Fernando. Siempre es un placer hablar con vosotros. No, el placer es nuestro. Hola, África, querida. Qué lejos estás, pero qué cerca te oímos. Estamos aquí al ladito. Solo tienes que cruzar el charco, el Mediterráneo, y estamos conectados. Preciosa ciudad, mar. Beirut, ¿eh? ¿Tú sí la conoces, Julia? Yo sí, he estado varias veces. A mí me decía ayer que tengo que ir por la zona porque me va a encantar. Os atiendo desde Tiro, que es una ciudad al sur del Líbano, a unos 40 kilómetros de Beirut, que es una ciudad con muchísima historia. Dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo, de hecho. Fundada por los fenicios 3 milenios antes de Cristo, era una de las ciudades más importantes a nivel comercial de todo lo que era la era fenicia. Y desde aquí os atiendo. Pues un escenario muy interesante para periodistas de raza y de la vieja escuela como tú, aunque eres muy joven, y para todos aquellos que están interesados por la política internacional y sobre todo por la situación de Oriente Próximo. África, esta chica que está aquí a mi lado es Julia Higueras, que te hablaba de ella ayer, es mi compañera, mi colaboradora, mi codirectora y mi copresentadora. Y bueno, pues hacemos este programa en el que estamos encantados de que compartas estos minutos con nosotros. Un placer, Julia. Lo mismo digo, querida. Hechas las pertinentes presentaciones, voy a contar a nuestros oyentes que África de Robert es licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Cataluña. Habla 6 idiomas: español, inglés, francés, italiano, árabe y catalán. Periodista y reportera de televisión con amplia experiencia en medios de comunicación, donde tiene bastantes años de ejercicio profesional de alto nivel, aunque ya he dicho que es muy joven. Empezó en La Vanguardia, en su Barcelona natal, en 2006 en la sección de Economía, redactando artículos de macro y microeconomía y analizando mercados. En 2010 pasó a BTV, la televisión local de Barcelona, para trabajar en la producción, redacción y edición de reportajes. En 2011 colaboró con Fixer, o producción local para el canal estadounidense Travel Channel, y ese mismo año fichó como reportera. Yo tengo un día hoy, estoy torpísimo. Es que no has dormido nada y no eso se nota, querido. No he dormido. Julia lo ha dicho y es verdad, es que no he dormido, lo siento. Digo que fichó como reportera para el equipo de investigación del magazín matinal de Antena 3, Espejo Público, donde trabaja desde entonces en la producción, redacción y edición de reportajes de investigación, crónicas de sucesos, testimonios inéditos y exclusivas en directo y en diferido. De septiembre de 2020 a enero de 2021 ha estado trabajando también para Naciones Unidas en relaciones con los medios, y ahora desde hace ya casi 2 años hace que estás en Líbano. Ni siquiera un año, pero hasta ahora me has presentado estupendamente, pero llevo 1 año y medio aquí, contando los 4 meses que, como te dije, me quedé clavada en España por el confinamiento. Fui de visita y me quedé allí unos 4 mesecillos, o sea que en total he estado 1 año aquí, 1 año muy intenso, porque desde que llegué estalló la revolución, después, como sabéis, pues empezó una crisis tremenda, después la tremenda explosión también del puerto de Beirut,
y ha sido un año muy, muy intenso. Parecen 2 años, pero es un año. Vamos a ir desgranando eso hasta donde podamos porque tienes muchísimo que contarnos. Tengo que confesarte, Julia, que ayer estuvimos hablando por teléfono pues prácticamente 2 horas y se nos pasó volando. Había tantas cosas de qué hablar que yo le decía, mañana va a ser imposible resumirlo esto en unos minutos, ¿no? Pues hay que hacer ese ejercicio porque no tenemos nada más que 25 minutos, creo. Pues vamos a intentarlo. Estudiaste árabe en la Casa Árabe y te fuiste allí pues un poco para practicarlo y porque te llamaba la atención conocer la política y la sociedad de Oriente Próximo, ¿no? Sí, si me preguntas por qué empiezo a estudiar árabe, la verdad es que es algo que yo creo que viene de mi infancia. El 11S lo viví en Nueva York y a la vez tenía muchísimo contacto con la población magrebí en España, porque mi padre vive en una zona donde hay mucha población magrebí y la verdad es que tuve mucho contacto con la población árabe cuando era pequeña. Y cuando ocurrió el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, fue el único y primer viaje que he hecho con mi padre, y ahí estaba yo con 11 años. Y la verdad es que desde entonces ese conflicto, ese no entender lo que está ocurriendo en el otro lado, en ese Oriente que parece tan lejano pero está tan cerca de nosotros, pues me intrigó y desde los 18 años pues también empecé a estar un poco implicada a través de actividades de voluntariado con el mundo saharaui. Me fui al Sáhara y empecé desde los 18 años estudiando árabe y después de 8 años en la televisión trabajando feliz y muy intensamente, cubriendo todo tipo de temas, tenía la espina clavada de querer recuperar el árabe, porque al final hasta que no te vas al lugar donde se practica el idioma no lo aprendes. Y entonces decidí pedirme un año de excedencia, que gracias a Dios tenemos el derecho en España de pedirse un año de excedencia para ampliar los estudios, y decidí mudarme aquí a practicar el árabe y a estudiar. Y entonces me matriculé en una universidad, la mejor universidad de Oriente Medio, tengo que decir, en la Universidad Americana de Beirut, y empecé un máster en Relaciones Internacionales muy interesante, interesantísimo, y además justo un mes después de aterrizar yo el pasado agosto, no este agosto, el anterior agosto, estalla la revolución en Líbano y da la casualidad de que mis profesores de la universidad son los que encabezan esa revolución. Y entonces hacemos las clases en la calle y lo vivo todo de primera mano. A la vez voy trabajando, pero poco trabajo, la verdad, por parte desde los medios españoles. Nos queda un poco lejos. O sea, tenemos demasiados problemas en casa y a veces nos cuesta mirar lo que está ocurriendo en el otro lado del Mediterráneo. No, pero además es que has estado metida en más de un berenjenal desde que estás allí y ahora iremos desgranándolo. Pero Julia, tengo que contarte que yo conocí a África porque nos unió profesionalmente a la casualidad. Ella desde Antena 3 y yo porque tuve bastante relación, que no viene el caso, con César Román, conocido como el rey del cachopo, y que ahora espera en prisión a ser juzgado por el presunto asesinato y mutilación de su novia Heidi. Amistades peligrosas. Peligrosísimas. No te voy a preguntar por este caso, África, porque no es lo que hemos querido traerte para charlar contigo, pero me comentabas que en parte fue el detonante que te hizo querer cambiar de aires, porque llegó a ser un poco obsesivo el caso y pasaste malos momentos leyendo sumarios, haciendo entrevistas, hablando con la hermana de la fallecida. Lo pasaste mal durante esos meses de incertidumbre sobre el cadáver de Heidi y con toda esta historia, ¿no? Yo tengo que decir que admiro muchísimo a los periodistas de sucesos, porque realmente tienen una labor dificilísima el mantenerse firmes y el mantenerse informando cuando tienes tanto contacto con los familiares de las víctimas, cuando es un caso tan dramático como esta chica que perdió la vida de una forma muy cruel. Y cuando tienes que tener contacto con los familiares de la víctima y a la vez con el asesino, porque a mí me tocó, tuve que tener un par de encuentros con él. En los momentos en los que lo llevaban a declarar, pues me tocaba estar ahí en los juzgados, en las puertas de los juzgados, en las puertas de las comisarías. Y la verdad es que no es agradable el tener que estar siguiendo un caso como este, y admiro muchísimo a los periodistas de sucesos que tienen esa fortaleza de seguirlo. Pero yo, efectivamente, si hay conflictos en el mundo que están afectando a millones de personas, como es el caso del Líbano, que es el país del mundo con más refugiados per cápita del mundo,
Y eso, yo sabía que eso, yo desde pequeña he sabido que eso es lo que me interesaba seguir. En estos casos, que como digo, admiro muchísimo a los periodistas de sucesos que los siguen y que son capaces de informarnos, porque eso también es actualidad y eso también está ocurriendo, y el saber de esas noticias pues quizás pueden ayudar a acabar con el maltrato y a acabar con la violencia de género. O sea, que también son necesarias, pero yo sabía que no era mi camino y quizás fue ese caso el que me empujó a venirme para acá. ¿Y cómo se abren las noticias sobre Líbano, sobre Oriente Próximo, en esta montaña de noticias de la pandemia? Porque parece que todo es pandemia, 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 pandemia y no existe nada más. Ha dejado de existir otras cosas, ¿no? Bueno, tiene que ocurrir algo muy, muy grande para que se cubra en esta zona del mundo, como la explosión en Beirut. O sea, yo, por desgracia, no he recibido muchas llamadas por parte de los medios con los que colaboraba hasta que ha ocurrido una desgracia tan inmensa como es la explosión enorme del puerto de Beirut, que acabó con la vida de más de 200 personas y 300.000 personas sin hogar. Pero entonces ese tipo de noticias los que atraen, porque más allá de eso estamos todos igual, estamos en todas partes del mundo, estamos igual, estamos con las mascarillas, estamos ahora en fase de vacunación. Aquí, por desgracia, menos personas pueden acudir a los centros de vacunación porque no tienen acceso a ellas. Ahora aquí están vacunando con Pfizer también a los mayores de 70 años. Y la verdad es que esa es la noticia hoy en día, o sea, tampoco te puedes alejar mucho de ello. Vamos a hablar... Es lo que hay, o sea, los otros problemas son secundarios cuando estás en una pandemia mundial. Vamos a hablar, antes de entrar un poquito más a fondo en esa gran explosión, que daremos datos que a la gente le va a sorprender, vamos a hablar de tu primera impresión al llegar a Líbano, porque una semana después de llegar a Beirut y a 3 kilómetros de tu casa estallaron 2 drones israelíes llenos de explosivos. La tecnología al servicio de las masacres, ¿no? Sí, la verdad es que es un país, como sabéis, que sigue en guerra con el vecino Israel y tiene muy difícil solución. Y yo al llegar, pues la verdad es que ya había estado en Líbano antes, ya había visitado Beirut y me había parecido una de las ciudades más apasionantes y más bonitas del mundo, con más historia del mundo, por la tremenda guerra civil también que sufrieron desde 1975 hasta 1990, y todas las huellas de la guerra continúan vigentes en sus edificios, en las fachadas de sus edificios. Podéis ver pues toda la metralla, todavía están, todos los huecos de las balas siguen allí, siguen en los edificios. Pero lo que yo no imaginaba es que me iba a pasar nada. A la semana siguiente de llegar, pues eso, 2 drones israelíes sobrevuelan un presunto almacén de armas de Hezbollah. Ya sabéis que aquí hay una milicia que también es partido político, que es Hezbollah, el partido de Dios, que tiene representación parlamentaria, pero para la Unión Europea y para Estados Unidos está considerado un partido terrorista. Salvando las distancias, para que la gente lo entienda, podríamos interpretarlo como lo que ocurría aquí durante una época entre ETA y Herri Batasuna. Sí. Representación parlamentaria por un lado, sí. Grupo armado, sí, o banda terrorista por otro. Sí, en este caso sería el grupo armado no estatal más grande y más fuerte del mundo, Hezbollah. Ya sabéis que están financiados por Irán, y de hecho el ejército de Hezbollah es más fuerte, tienen más efectivos que el ejército libanés, con lo cual se puede equiparar, pero a gran escala, por así decirlo. O sea, son muy fuertes. Ahora mismo están luchando en el bando de Bashar al-Assad contra el ISIS y contra otras milicias en Siria. Y aquí en el sur del Líbano estarían ejerciendo esa resistencia contra Israel, que ya sabéis que las invasiones son constantes. Entonces, son muy, muy activos y los ves en todas partes. O sea, tú ves a personas armadas y vestidas con los escudos del ejército libanés, y también ves a ese ejército secundario, los chicos lo llaman aquí, y que van con pistolas muy grandes y que mantienen el control en todas partes. De hecho, en muchos pueblos de aquí del sur del Líbano, el sur del Líbano es una zona controlada por Hezbollah,
O sea, este mapa que tengo aquí detrás es, bueno, los oyentes no lo pueden ver, pero vosotros sí que me podéis ver. Y el sur del Líbano... Bueno, es ellos lo ven en pequeñito. Controlada por esa milicia, especialmente en el sur del Líbano. Te iba a decir, antes de que preguntes, Julia, que en algunos momentos tenemos un pequeño desfase entre tu voz, a ti te escuchamos perfectamente, pero la imagen a veces tiene un desfase. Lo digo para que quien nos esté escuchando, allí tenéis problemas con las transmisiones de wifi de internet. Cuando comentabas... Tenemos muchísimos problemas, sí. Y de hecho, si me decís que me oís o me veis mal, puedo probar de conectarme mejor, porque es que realmente es un completo caos aquí con las telecomunicaciones. Te vemos fenomenal. Te vemos quizá con un desfase a veces, pero te escuchamos perfectamente. Pero está perfecto, o sea, te escuchamos súper bien, África, de verdad. Y yo estoy aquí acercándome... Teniendo en cuenta que estamos en un país... Teniendo en cuenta que estamos en un país que sufrimos cortes de luz cada 3 horas, el sistema eléctrico pues todavía no ha llegado al Líbano. Aquí estamos a base de generadores que van a base de gasolina y de diésel, porque el gobierno está completamente arruinado y no tienen para mantener un sistema eléctrico. Sí. Con lo cual tenemos cortes de luz cada 3 horas y es una situación, pues, la verdad, que complicada. Imagínate una rueda de prensa del presidente de gobierno y de repente se va la luz. Pues esto es libertad. Y eso ocurre, como decíamos ayer, en el país que llegó a ser considerada la Suiza de Oriente Próximo. Efectivamente. De hecho, está considerado, y esto es una curiosidad, estaba considerada la Suiza de Oriente Próximo porque había mucha riqueza, porque es un país que tiene una arquitectura impresionante, porque también tienen las montañas que tiene Suiza. Sabes que aquí hay una sierra el Líbano es un país muy pequeñito, que es la costa de Siria, y entre Siria y Líbano hay una sierra que son las montañas del Líbano, a las que puedes ir a esquiar tú los fines de semana, puedes ir a esquiar cuando quieras. Ahora de hecho está nevando allí. Entonces es un país que es solo costa y montaña. Entonces tienes unas pistas de esquí impresionantes, había un nivel de vida impresionante. Yo tengo que decir, curiosidad, que mi abuela vivió aquí antes de la guerra y ella siempre me había hablado del Líbano como un país, como un país, la perla de Oriente, como lo llamaban entonces. Y bueno, la verdad es que cuando volví el año pasado me di cuenta de que ya no queda nada de eso. Y hablabas antes de una gran explosión, y llega un 4 de agosto de 2020 a las 6:10 de la tarde y se produce la gran explosión del puerto de Beirut, donde desde hacía 6 años se almacenaban mal conservadas y sin medidas preventivas 2.800 toneladas de nitrato de amonio de gran capacidad explosiva. Como así fue, murieron 180 personas, 200 has dicho, y no solo por la explosión en sí, sino cuentas que acribillados por cristales y enseres de sus propias oficinas y casas. 6.500 heridos según la Organización Mundial de la Salud, 215 muertos. Pero de esos 6.500 heridos, esas personas son las que han acudido al hospital porque sufrían algún tipo de herida grave. Todos mis amigos sufrieron algún tipo de corte y no acudieron al hospital por los cortes, se quedaron en casa recogiendo sus cristales y esperando a que la persona que pudiera reparar esas ventanas viniera a su casa, pero hubo un momento en el que estaban completamente desbordados los cristaleros y estuvieron sin ventanas muchas personas durante 2 meses. El gran drama, además de las 200 personas que perdieron su vida, es que no se ha hecho justicia. 6 meses después, la investigación continúa completamente bloqueada. Sí que ha habido algún tipo de arresto a algún responsable portuario, pero por así decirlo, de bajo rango. Y meses después también se han filtrado documentos en los que se ha publicado que el presidente del país, que Michel Aoun y que Hassan Diab, el primer ministro del país, tenían conocimiento de que este contenido altamente explosivo estaba depositado en el puerto desde hace más de 5 años y todavía no se ha producido ningún tipo de castigo a los responsables. Y la verdad es que tienen poca confianza aquí en el sistema político y judicial, porque es un país que, yo creo que debemos decirlo, es un país
muy sectario, no sé si es una palabra que se utiliza mucho en España, pero es un país muy dividido por las religiones, y entonces todos se favorecen los unos a otros, como por así decirlo, entre familias, como una especie de mafia italiana, y entonces pocas veces se hace justicia. La verdad es que las víctimas de la explosión tienen poca esperanza en las autoridades y en que se consiga llegar a una conclusión con esta investigación, y por desgracia han estado abandonados y han sido ellos mismos los que han tenido que reparar sus casas, que pagar las facturas de los hospitales. Lo bonito del Líbano también es que ha habido un movimiento de solidaridad, hubo un movimiento de solidaridad brutal los días siguientes a la explosión, y que, por ejemplo, los cirujanos plásticos se movilizaron para arreglar, ya sabéis, para hacer cirugía estética a todos los afectados, también refugiados sirios. Uno de mis mejores amigos es un chico que tiene asilo aquí en el Líbano y que perdió completamente, casi pierde la vida porque el cristal él estaba trabajando en un edificio que está justo enfrente del puerto de Beirut. ¿Te refieres a Ali, el fotógrafo? No, es otro amigo mío que se llama Ahmed. Él es de Alepo y llevaba 7 años aquí en Líbano. Y pues casi pierde su vida porque estaba trabajando justo en una escuela, estaba dando clases de árabe en una escuela enfrente del puerto, y le fue directo por las ventanas. Ya sabes que cuando hay una explosión de este tipo, que estamos hablando de una de las explosiones más grandes de la historia, sí, dicen que es, con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y cuando hay una explosión de este tipo, la onda expansiva es tal, de más de 10 kilómetros, que todo aquel que tenga las ventanas cerradas en sus casas va a ser una bomba. Entonces, también hay casos con suerte. Tengo otros amigos que por suerte ellos tenían las ventanas abiertas y estaban delante del puerto de Beirut y están intactos. Bueno, es increíble, ¿verdad? África, la primera con suerte fuiste tú, porque la primera con suerte fui yo. Una semana antes una semana antes de la explosión estaba allí. Pero además la casa donde estabas... a 200 metros del puerto. Y la casa donde estabas quedó destrozada. ¡Qué horror! La casa quedó completamente destrozada. Y yo, la verdad es que vi claro que no quería quedarme en Beirut, es que estaba convencida, me tengo que ir al sur del Líbano porque aquí hay más oportunidad, porque ahora mismo está más interesante para llevar a cabo las investigaciones que estoy haciendo ahora para mi tesis, para el máster, y tenía claro que quería mudarme aquí, y una semana antes justo me mudé aquí y pasé luego por delante de mi casa y estaba hecha trizas. Pero la verdad que sí, que yo volví a nacer. Exactamente. Una persona con muchísima suerte. Yo estaba a 1 hora del Líbano, a 1 hora de Beirut, perdonad. Por supuesto que en el momento en el que me entero de la explosión, cojo el coche y me voy para allá. Y llego a un Beirut completamente destrozado, arrasado, que yo no conocía. Completamente desconocido, con todas las personas prendidas en pánico, corriendo por las calles llenas de sangre, y me toca ponerme a trabajar y a cubrir desde un primer momento, con lo cual la verdad que no tienes tiempo de reflexionar. Llamé a mi cámara, a un colega cámara, y le dije: Ali, te necesito que empecemos a trabajar desde ya. Me quedé a dormir en su casa. África. Sin ventanas, sin agua caliente, perdón. Perdona que te corte. Es que estamos poniendo unas imágenes de Beirut en el momento de la explosión para que la gente lo pueda ver, que nos siguen por streaming. Pero te tengo que decir también que es que nos quedan 2 minutos. Son tantas las cosas que podíamos hablar me lo había dicho Julia, dices que son muchísimas preguntas, cosas muy interesantes, pero no nos va a dar tiempo. Digo, pues no nos va a dar tiempo. Pero hay 2 cosas que no quiero dejar pasar. Por un lado, tu faceta solidaria allí. Estás colaborando con un cura irlandés que está enseñando a niños que trabajan desde los 5 años y que por la tarde, por lo menos, este hombre les está escolarizando y tú le estás echando una mano. Sí, yo como os he dicho antes, Líbano es uno de los países con más refugiados del mundo, porque primero sufrieron los que huían del genocidio armenio, vinieron para acá, luego los palestinos y luego los sirios. Entonces es un país que tiene 7 millones de habitantes, 2 millones son refugiados.
1 de cada 4 habitantes son refugiados y la mayoría de estas personas son niños que están sin escolarizar, por desgracia, que están la mayoría de ellos trabajando desde muy pequeñitos, desde los 3, 4, 5 años, vendiendo servilletas, agua, trabajando también en restaurantes. Y conocí a este sacerdote irlandés que empezó a escolarizarlos. Y la verdad es que dije, yo quiero ser parte de este proyecto, además que tiene que ver con la investigación que yo estoy llevando a cabo ahora mismo. Y si alguien quiere echar un vistazo, el proyecto se llama Schools for Syria. Y están ahora mismo aquí en el Líbano con 200 niños escolarizándonos por las tardes. La mayoría de los niños sigue trabajando por las mañanas porque por desgracia no tienen otro tipo de ingreso en sus casas, pero por las tardes están yendo a la escuela y no sabéis cómo cambian, no sabéis cómo se les alegra la cara en cuanto llegan al cole, vuelven a ser niños de nuevo. ¿Y cómo se puede colaborar contigo y con este cura para que llegue algún fondo o alguna historia? Si quieren echar un vistazo en Google, si escriben Schools for Syria, lo primero que les va a aparecer es una cuenta de Facebook. Se pueden poner en contacto con esa cuenta de Facebook en Schools for Syria, y si no, que me busquen a mí por redes sociales. Me llamo África de Robert, que me busquen por Instagram y que se pongan en contacto conmigo, que yo les indico cómo pueden ayudar. Incluso si quieren hacer algún tipo de voluntariado o si alguien se quiere venir para acá a ayudar, hace mucha falta. Bueno, pues me has quitado una pregunta, porque te iba a preguntar que si podíamos dar tus redes y ya las has dado tú. ¿Puedes repetirlas? Sí, bueno, me llamo África de Robert, me podéis buscar en Instagram. Y bueno, si queréis poneros en contacto conmigo por correo electrónico es africa.derobert@gmail.com y allí os contestaré a todo lo que queráis. Y la verdad es que se me ha hecho muy cortito, me quedo con muchísimas ganas de contaros todo. Sí, se han quedado muchas preguntas en el tintero. Yo tenía un montón de preguntas. Pero bueno, tienes una última de las tropas. De las tropas, bueno, tengo tantas que recuerdo, quería comentar con África el momento que yo llegué a Beirut, ¿no? Y que me pareció que era la Niza de Oriente Próximo. La verdad que me dejó impactada y me dejó impactadísima también los edificios con esos agujeros de bala, ¿no? Y eso que comentabas, ¿no? La población civil caminando tranquilamente, conviviendo con los boinas azules de Naciones Unidas, que estaban cada 2 por 3. Recuerdo que 3 días después de marcharme de Beirut, pues hubo atentados otra vez. Bueno, es algo que sucede allí todos los días, pero que tiene una vida maravillosa, que Beirut es una ciudad increíble y bueno, sé que también que estás colaborando con las tropas españolas del FINUL bajo la bandera de Naciones Unidas, hablando de los boinas azules, y que están situadas, bueno, muy cerca de donde tú estás, en Tiro, ¿no? 700 militares desplegados aquí en el sur del Líbano, españoles tenemos. En total hay unos 10.500 peacekeepers, tropas de manutención de la paz, que fueron la primera misión de paz que se estableció en el mundo para establecer esa paz entre el Líbano e Israel, y tenemos 700 tropas españolas, 15 de ellas, por desgracia, perdieron su vida pues luchando contra Israel y también intentando desarmar esta milicia, a Hezbollah, y aquí están rodeándome por todas partes. De hecho, creo que mi vecino también trabaja para UNICEF. Joder, pues se nos ha acabado el tiempo. Se nos quedan cosas como que estuviste colaborando con José Andrés, el chef español, que estuvo repartiendo comidas, y bueno, muchísimas cosas más. Te has hecho una especialista en política nuclear. ¿Cuándo podemos contar contigo otra vez? Pues cuando queráis. Ya sabes, Fernando, que podéis llamarme cuando quieras. Y aquí haremos un huequito para hablar otra media horita, cuando quieras. Pues te tomamos la palabra. Muchas gracias, África de Robert, por habernos acercado a la situación de Oriente Próximo y especialmente de Beirut. Como te decía, se nos quedan muchísimas cosas muchísimas preguntas en el tintero, África, así que contaremos contigo, te vamos a tomar la palabra seguro. Ha sido un placer por habernos enseñado tantas cosas sobre ese lado del planeta. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo muy fuerte y oye, nos debemos un café, ¿eh? Cuando quieras, aquí en Beirut, por eso, ¿eh? Bueno, o cuando vuelvas. Pues
Pues nos despedimos ya, sin cánticos como en otras ocasiones, pero con tristeza como en cada programa que se acaba. Volvemos la semana que viene. Con más información y entrevistas. Todo tiene un principio y un final y hemos llegado al final de nuestro programa. Ah, pero se ha acabado ya, Fernando. Qué horror, siempre se hace tan corto. Recuérdanos quiénes nos han acompañado hoy. Nos han acompañado David Morán y Adriano Bañuelos de COP2 Panel, con quien hemos hablado del dióxido de carbono, de su relación con los contagios por la COVID y de los sistemas de detección que fabrican. Y desde Líbano, con África de Robert, periodista, que nos ha sorprendido con su visión y su información desde Líbano en Oriente Próximo. Pues hasta aquí hemos llegado. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño con Fernando J. Aguas y Julia Higueras. Pues además del programa de radio podéis seguirnos en la web de Diario Salir, www.diariosalir.es. Y en la web de www.anochetuveunsueño.com todavía os podéis descargar el número donde celebramos el 10º aniversario de la revista. Y 2 correos, info.diariosalir@gmail.com y redacción@anochetuveunsueño.com. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño, un programa que se emite en Click Radio TV, en Radio Cadena Española Madrid, en Armonía Duro de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia y Radio Sur FM de Córdoba. A todos sus oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Y también gracias a Borja Martínez, nuestro técnico de sonido. Nos vemos por streaming, mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.